al tema de la inhabilitación del teniente coronel Julián Leizaola, que ya anda peleándose con mucha gente, porque acaba de decir que se acercó el PAN a ofrecerle la candidatura o a tratar de negociar la candidatura y ya salió el PAN a decir que no era cierto, algunos de los dirigentes del PAN a decir que no era cierto. Lo interesante es lo que encontraste tú esta tarde, Daniel, Gaby, Yo los miro, dice, y Mariano Gallegos, a quien saludamos, nos dice que él se acuerda del programa que se llamaba El Tesoro del Saber, nuestro comero Mariano Gallegos, que está todas las mañanas en XS 1310 en amplitud modulada. Bueno, respondiendo a Alejandro Rodríguez Lugo, póngale aceite a las sillas. Bueno, estamos haciendo la colecta. Algunos de nosotros ya rechinados, mi querido Jaime. Jaime Chávez Bonilla también, nuestro prestigiado periodista cultural y un referente sobre la actividad cultural aquí en la ciudad de Tijuana. Bueno, pasando de los cebollazos de las noticias, vamos a ver, ¿qué fue lo que encontraste? Porque esta semana, creo, en los últimos días, Julián Leizaola ha estado en los medios de comunicación diciendo que prácticamente ya libró la inhabilitación, ¿no? Sí, y lo que nos lo confirma la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde, dice que sí, la semana pasada fueron notificados por lo que antes era el Tribunal Contencioso Administrativo, ahora con la reforma que le dio nacimiento también al Sistema Estatal Anticorrupción y todo esto, cambia el nombre al Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, ya notificó el Tribunal de Justicia Administrativa a la sindicatura que en un juicio de nulidad, así se llama, ese es el término, que interpuso Julián Leizaola, le dieron la razón. Entre los argumentos que dice la sindicatura, encuentran en el documento, es que les dicen que no hay suficientes pruebas, no hay pruebas para la acreditación de la sanción. ¿Y cuál es de dónde deriva esto? En un asunto muy rápido. Recuerdan que fue en 2011, donde Julián Leizaola era director de la policía entonces, y se dio este escándalo cuando asegura a policías, a sus propios compañeros, eran 3, si no me equivoco, 4, en el caso específico de elementos. El torneo internacional de taekwondo, ¿no? Exacto, hay un torneo internacional de taekwondo aquí y resulta que estos 4 oficiales los acusan de haber intentado extorsionar, de haberle robado a unos dirigentes que venían a este torneo. De la zona norte. Se hace que venían de Corea, que andaban aquí en la zona alegre de la delegación centro. En la Tijuana coqueta, dirían. Exacto. Uno de estos oficiales, ayúdame con el nombre. Si Luis Hernández. Luis Hernández. Galvez. Luis Hernández Galvez. Presenta una queja ante la entonces Procuraduría de Derechos Humanos. La Procuraduría determina que sí hubo tortura en la detención de estos elementos que fueron acusados de extorsionar a los directivos. Entre las recomendaciones le dice al ayuntamiento de Bustamante Chondo que inicie un proceso administrativo contra él y contra Gustavo Huerta. Capitán Gustavo Huerta. Y esta investigación termina con la inhabilitación por 8 años de ambos personajes. Porque la denuncia era por tortura específicamente. Ajá. Ellos decían, Hernández Galvez y otros, y cuando otro policía decían que los había torturado, lo cual se sumaba a otras acusaciones o señalamientos de tortura. Sí, no es la primera vez que acusaban a Julián Leizaola de esto. La sindicatura procuradora determina inhabilitar 8 años a Julián Leizaola, y ahí va esto, voy a consultar los datos porque ha sido un proceso muy extenso. Eso sucede en agosto del 2013, se da la inhabilitación por 8 años. Un mes después, Julián Leizaola recurre al entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que le ordena al ayuntamiento revisar nuevamente el procedimiento. Aquí hay un asunto curioso. Pasan 3 años aproximadamente, poco más de 3 años, en los que este proceso está abierto. Nos dicen que hubo citatorios, que parece que no siempre se presentaban. Resulta hasta el 21 de marzo del 2007, ya el año pasado, cuando esta sindicatura, después de revisar el proceso, lo que hace es confirmar la inhabilitación, y me dicen algunas fuentes, en esta confirmación, se contaron los 3 años que ya habían pasado y le dicen que le restan 5 años.
Julián Leizaola presenta otro recurso de revocación ante la sindicatura en abril del 2017 y en diciembre de ese mismo año la sindicatura le dice nuevamente que están los elementos y que no le van a levantar la inhabilitación. La inhabilitación está. Él recurre nuevamente al Tribunal de Justicia Administrativa a presentar este juicio de nulidad donde le dan la razón. La entrevista que nos da hoy la síndico procuradora, le preguntábamos, bueno, ¿puede, no puede ser candidato? Ya es la segunda vez que sería candidato si se llega a confirmar o si cuaja esta intención que tiene nuevamente. Y lo que nos explica es que sí podría, porque la inhabilitación no es para ser candidato. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar la explicación que nos da. Bueno, que me corrijan si estoy equivocada, ¿verdad? Pero aún con la inhabilitación encima, él podía contender. Ya una vez, suponiendo sin conceder que ganara, ¿verdad? Después de los comicios electorales, él no pudiese desempeñar el cargo. Esa es una situación distinta, porque nada le prohíbe, hasta donde yo sé, nada le hubiese prohibido contender con la inhabilitación encima. Pues ahora cuanti más, ¿verdad?, que se ha declarado la nulidad de la resolución donde se le inhabilitaba, entonces con inhabilitación o sin inhabilitación pues pudiese contender, pero ya con inhabilitación para desempeñar el cargo es otro boleto. Y para entenderlo, cuando dice que van a analizar si recurren a la sentencia de este tribunal, ¿es que lo van a hacer o es que están viendo si hay pues elementos? Es que estamos en ese análisis aún de las constancias de la sentencia que emite este tribunal de justicia administrativa, pero sin embargo nos queda pues como quien dice la interposición de este recurso, vendría siendo como quien dice impugnar la resolución que acaba de emitir el tribunal, y pues estamos en ese análisis y en tiempo y forma para poderlo hacer. La síndica Marcela Guzmán, ¿y hasta cuándo tendrían para presentar ese recurso, ese intento de revocación? Lo que nos dice la síndico es que, según los datos que traía Bote Pronto, tienen hasta el 20 de septiembre, la próxima semana, para presentar este recurso, que ya no sería aquí en Tijuana, sería a Mexicali, y allá tendría que seguir su curso. Este tema que ya son del 2011, para acá, ya tenemos 7 años con este procedimiento abierto. Y le preguntamos si es normal que tarde tanto tiempo. Ella nos comentaba que sobre estas respuestas del teniente coronel de que es un asunto político, que se trata de una persecución, ellos insisten en que no, en que a ellos les cae el expediente y lo que hacen ellos es tener que seguirlo. A mí lo que me llama la atención son esos 3 años, ¿no? Fueron 3 años en los que el expediente estuvo... no pude revisar el expediente completo, no lo tengo, tuve acceso a él, pero no lo tengo. Y que la justificación, perdón, es esto de que se extendió porque no se presentaban, porque había citatorios. Me parece mucho tiempo, realmente. Exacto, pero es obvio de que tienen tintes políticos porque... Fue su contendiente. Exacto, y pues casi se convierte en alcalde. Por casi nada. ¿Cuántos votos nos dimos? No recuerdo la cantidad, pero fue una cantidad mínima. De hecho, él sigue considerando que él ganó la elección pasada, ¿no? Exacto. Yo creo que esta es una cosa sumamente interesante por ese papel, por esa popularidad que sigue teniendo a pesar de ser un personaje controversial, Julián Leizaola. Acaba de salir para decir que su interés es contender por el PES, pero también escuchamos esta semana a Movimiento Ciudadano decir que estarían dispuestos a ir, que están poniendo sus fichas sobre la mesa para ver en cuánto se las compran, ¿no? Que es básicamente este ritual de la política mexicana, y aquí no es la excepción. Pero por Morena no va, ¿verdad? No sé si haya hablado con Bonilla, no creo. No creo, aquí estábamos revisando hace un poquito todavía unas de las declaraciones, unos de los editoriales que hacía el ahora senador Jaime Bonilla contra Leizaola, precisamente acusándolo de estos señalamientos de tortura de que ha sido objeto, y además de que le cuelga una gran cantidad de milagritos, ¿no? O de problemas, más bien, una serie de acusaciones. Qué curioso, ¿no? El senador Jaime Bonilla acusando.
Y bueno, también hay que recordar, saludo rápidamente a Eligio Hernández, nuestro compañero de Telemundo 20, a Cristian Villicaña, nuestro compañero y tu colega del Sol, a Marielena Ruiz Rico, a Silvia Figueroa, a Carmen Rodríguez, a Saúl Solís, a Joaquín Rodríguez, que nos hacen el favor de acompañarnos todavía, pero ya como nos estamos extendiendo en el tiempo, nada más queremos terminar esta parte rápidamente. El asunto es que la propia inhabilitación de Leizaola a nivel municipal está respaldada también por Capella. Cuando llegó con el gobierno de Bustamante, Capella estuvo operando para que saliera esta inhabilitación, porque ellos tienen una animadversión de por sí probada, de conocimiento público, y por eso yo todavía tengo por ahí algunas fotografías de cuando pegaron la inhabilitación, fue en el gobierno de Carlos Bustamante, ¿no? Y que hay dos personas aquí, dos instituciones a las que no hemos escuchado decir nada, no les hemos preguntado también, o al menos yo no lo he hecho, que es uno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ellos fueron los que acreditaron finalmente que había tortura, y dos, la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque también se le debió dar vista por el delito de tortura. Porque son delitos que no prescriben, ¿no? Y ahí sí, esa parte siempre ha sido controversial. Yo me acuerdo que durante la época de campaña, cuando ya Leizaola era, porque ya pasó por este proceso en ese sentido, cuando él fue contendiente frente a René Mendívil del PRI y Juan Manuel Gastelum del PAN y el resto de los independientes que se sumaron en esa ocasión por montón casi, se le preguntó, yo pregunté eso a la Procuraduría y decían que ellos no tenían ningún expediente que por tortura que pudiera significar alguna problemática para él, ¿no? Este asunto de que las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues, resultan casi como llamados a misa, ¿no? Lo único que pueden decir es sí aceptamos la recomendación, pero se puede quedar ahí, que ¿no? ahora vistos obligados por las campañas y la amenaza de lo que significa el teniente, pues se vieron obligados a que yo, por último, yo no sé, y lo comentamos y que quizás lo podamos platicar más a fondo en otra ocasión, yo no sé si es el mismo escenario, me parece que no, que ha cambiado bastante el escenario en el que compitió con el actual alcalde Juan Manuel Gastelum, el señor Leizaola Pérez, con el que se va a enfrentar en el 2019. No creo que las cosas han cambiado bastante. Hay que ver qué tanto está dispuesta la gente a participar, a repetir el respaldo que le dio en aquella ocasión, que también se diluyó precisamente por la gran cantidad de candidatos independientes que había. Hoy lo que sí le sigue abonando a Leizaola, creo yo, en parte es el clima de inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Que eso que mucho de lo que se había recuperado y sobre todo mucho donde él tuvo un papel importante ahí, independientemente de que lo quieran reconocer o no, y de que la gente dice que son pactos o que no fue él o que no fue una persona. Sí, no fue una sola persona, pero el papel de Julián Leizaola, visto con ojos, con la mayor objetividad posible, es innegable. Él tuvo un papel fundamental. Yo le reconozco el liderazgo, independientemente que hayamos tenido algunas diferencias con él, o que dimos cobertura, incluso aquí mucho antes que otros medios, con la frecuencia que ameritaba el asunto cuando se les acusó de tortura, cuando había otros medios que en aras de la seguridad que él decía traía, pues permitían o estaban de acuerdo con los métodos que muchos han estado cuestionando desde entonces. Entonces, sí es muy difícil, no son las mismas condiciones, pero las circunstancias van acomodando el terreno para él. ¿A quién más ven? Yo no veo liderazgos. Carlos Atilano está viniendo de la sociedad civil como uno de los interesados para la alcaldía. Otra vez. Ya lo quiso hacer, no logró las firmas, pero sigue trabajando. Mi amigo expanista García Burgos, Francisco García Burgos también está muy interesado. Él podría ir con Morena, según lo que suena. También Atilano podría ir con Morena. El PAN no parece entender la elección, ¿no? Y el PRI, pues, creo que su mejor carta sería Bolaños Cacho, ¿no? No participar, yo creo. No. Ellos están más centrados, perdón, pero ellos creo que están más concentrados ahorita todavía peleándose por los cambios de dirigencia y eso no sé cuánto tiempo les vaya a llevar, porque después tendrán que entrar a esta discusión de quién va a ser el candidato y sabemos que regularmente
los procedimientos salen raspados todos, Muy no raspados, muy. nadie queda conforme, o no muchos quedan conformes, y después hay que hacer esto que le llaman la operación cicatriz, ¿no? Entonces los tiempos se van acortando, el proceso electoral ya está en marcha y los nombres empiezan a surgir, pero todavía nada claro. Creo que es normal, ¿no? Vamos arrancando. Lo que pasa es que yo sigo pensando que en este momento es muy importante quién logra una candidatura, porque mucho será decidido primero en la designación interna de los candidatos que en el trabajo. Por eso dice, Ya escuché vamos a comprar un afloja todo. Bueno, mejor aceite, ¿no? Mejor un aceite. Bueno. 3 en 1, alguno de esos. Con esto nos vamos a tener que despedir. Saludos a Marco Tulio Castro, que llegó tarde, pero que nos acompañó. A Carlos González. Carlos dice Jaime Delgado que dónde dejaste la camisa negra. Dale con las camisas. Voy a traer la que le gustó a Margarito. El único comentario bueno del vestuario que nos han hecho. También saludamos a Yahis Sarraf. Así es el, no es Sarraf, sí. No te vayan a nombrar, ¿verdad? Gómez Guerrero Sí, también. como la conductora de Televisa, ¿no? La ex conductora de Televisa, que le pusieron un nombre que no era correcto. Esta muchacha, la conductora que salió de Televisa, que estaba... Adela Micha. Bueno, Abraham Gómez Guerrero, yo me entiendo. Ya mejor nos vamos porque Ya estamos empieza desvariando. así. Más que rechinar la silla, estamos rechinando nosotros. Gracias por habernos acompañado. ¿Qué tal la lavada de ropa? Marco, luego tiene Marco Tulio Castro bueno, le hacemos una invitación a Marco Tulio Castro para que nos acompañe a hablar de periodismo y de los cambios también que hay en el gremio, porque tendría muchas cosas interesantes que platicarnos también. Sin duda. Gracias por el favor de su atención. Miguel, nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves, si no es que el martes, si no viene Eslava. Nuevamente. Muchas gracias por habernos acompañado y ya estaremos aquí. Esperamos la próxima semana. Gracias, nos vamos. Les agradecemos siempre el favor de su atención en este espacio que trata de ser rápido para privilegiar el tiempo que nos hace el favor de dispensarnos. Que les vaya a ustedes muy bien. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.